Bueno, muy buenas tardes con todos y todas quienes se están conectando a este cuarto webinar de una serie de webinars que hemos denominado Preparando a los productores y productoras ante el fenómeno del niño. Esta tarde también contamos con invitados muy especiales, quienes ya los van a conocer en breves minutos. Invitarles a todas las personas que nos están observando que puedan ir compartiendo esta transmisión de Zoom, ya que la estamos realizando también a través de nuestras redes sociales en el PNUD de Ecuador en Facebook del PNUD de Ecuador para que ustedes puedan ir e interactuar, dar su like y también compartir para que más personas puedan observar y aprender con esta valiosa información. Mi nombre es Jay Guatemal y esta tarde voy a ser su anfitrión. Me gustaría empezar este webinar con unas palabras de la representante residente del PNUD en Ecuador, Matilde Mort. Señoras y señores que nos acompañan hoy en esta serie de webinars, estoy muy contenta de dirigirme a ustedes para dar unas palabras de bienvenida. Hemos organizado esta serie de 6 webinars dirigidos al sector productivo específicamente para ustedes, productores de maíz duro, arroz, cacao, ganadería de leche y carne, musáceas y para recolectores de manglar. Cada una de estas capacitaciones tiene por objeto generar una mayor comprensión acerca del fenómeno del niño y dar algunas recomendaciones para fortalecer las capacidades para enfrentar los efectos que puede provocar. Es por ello que desde hace unos meses el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, han desarrollado una serie de recomendaciones para que el sector productivo esté mejor preparado para los posibles impactos del fenómeno del niño. Con el apoyo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hemos organizado estas sesiones para llegar a los productores y productoras de todo el país. Hoy nos reunimos para conocer esas acciones de gestión del riesgo y de preparación para reducir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades ante desastres, crisis económicas y otros eventos imprevistos. Agradezco su presencia el día de hoy, esperando que la información presentada sea de gran utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matilde, también por sus palabras. En este momento me gustaría darle el paso también a otra autoridad que esta tarde quiere dirigirse a nosotros. Se trata de Paula Pavón. Ella es representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. PNUD y CONGOPE trabajando juntos. Con la participación de profesionales, expertos en diferentes áreas del sector productivo, hemos organizado estos seminarios web, más conocidos como webinars, para prepararnos de la mejor manera ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en Ecuador. Esta es una oportunidad para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer las redes de apoyo territorial. Son varios los desafíos que se podrían presentar en los próximos meses por los desastres de este fenómeno. Estamos convencidas que la prevención es el mejor camino para mitigar su impacto económico y social. No te olvides que estos seminarios serán gratuitos y estarán disponibles para todos los interesados a través de las páginas web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. Te esperamos. Muchísimas gracias también a Paula Pavón por sus palabras. Y bueno, antes de comenzar y dar la bienvenida a nuestro primer panelista esta tarde, me gustaría comentarles un poco sobre la dinámica que vamos a llevar. El día de hoy nos van a acompañar 4 panelistas, cada uno va a tener un tiempo de 15 minutos de intervención y, y también un espacio de 5 minutos para responder preguntas e inquietudes. Estas preguntas, dudas, inquietudes van a nacer del chat de Zoom que tenemos acá aproximadamente ya conectados 29 asistentes, a quienes les hacemos la cordial invitación de que puedan interactuar a través de la barra inferior, donde hay un segmento que dice preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder ir dejando todas aquellas dudas que tengan con respecto a un determinado tema.
Así también a las personas que están siguiéndonos desde Facebook Live, que puedan ir comentando también y dejando sus inquietudes a través de los comentarios para nosotros hacérselo saber a cada uno de los especialistas. Y bueno, sin más, me gustaría darle el paso al primer especialista que nos acompaña esta tarde. Él es Felipe Costa, especialista en servicios climáticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, quien nos va a estar comentando sobre eventos históricos y condiciones actualizadas del fenómeno del niño en el país. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Ike, Jorge, y un gusto conocer a Jorge que nos acompaña también en esta oportunidad. Nuevamente agradecer al PNUD por la invitación de poder compartir este espacio acá con ustedes y contar un poco sobre lo que hacemos acá en el CIPEN y también las condiciones actualizadas de este fenómeno del niño. Entonces voy a compartir la pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver en modo de presentación. Sí se puede ver, Felipe, tan solo tal vez solicitarte de manera especial que podamos subir un poquito el volumen de la voz para poder escucharte de mejor manera. Ya, gracias. Voy a poner el micrófono más cerca, creo que ahí se escucha mejor. De acuerdo. Bueno, entonces, como me presentaba y que mi nombre es Felipe Costa, trabajo en el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, el CIFEN, y entonces vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico del fenómeno del niño para poder entender un poco cuáles son las condiciones actuales de ese evento y lo que podría afectar al Ecuador. Bueno, primero tenemos que siempre abordar los conceptos más básicos del clima, que es esta condición que estamos hablando acá, para poder entender en secuencia entonces las siguientes diapositivas y poder entender el concepto, el conjunto de conceptos del fenómeno del niño. El clima entonces es el conjunto de condiciones predominantes de algunas variables climáticas, pero tenemos que tener en cuenta que siempre debemos analizar una región específica. Por ejemplo, es diferente hablar del clima de la costa ecuatoriana en comparación con la sierra, la región andina y la región amazónica. La variación de temperatura entre ambas regiones es muy diferente, entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuál región de análisis estamos interesados para definir estas condiciones predominantes. También hay una variación de estas condiciones de acuerdo a la época del año que estamos. Por ejemplo, entre diciembre y mayo, abril-mayo más o menos, en la región costera del Ecuador, sabemos que se da la época de lluvia. Entonces, estas son las condiciones predominantes en esta región, en este periodo específico. Entendido esto, entonces empezamos a hablar del fenómeno del niño y la niña, que son representados por cambios temporales en estas condiciones predominantes del clima, y a esto le decimos variabilidad climática. Entonces, cuando tenemos esta variación temporal de estas condiciones predominantes en el océano y en la atmósfera, en la región del Océano Pacífico, entonces llamamos cuando se calienta el océano del niño y cuando se enfría de la niña. Es importante tener en cuenta que hay una diferencia con el término de cambio climático. Mientras la variabilidad climática es una alteración temporaria, el cambio climático a su vez es una alteración permanente. Hay una diferencia también en la temporalidad, es decir, la variabilidad climática ocurre en unos meses o unos años, mientras que el cambio climático se extiende por un largo periodo de tiempo, de décadas y hasta siglos.
Pero la clave para diferenciar estas dos definiciones entonces es esta persistencia. Cuando tenemos un fenómeno El Niño, por ejemplo, un fenómeno muy típico de variabilidad climática, el océano se calienta por unos meses, un año, pero luego vuelve a sus condiciones normales. En cambio, cuando estamos hablando de más largo plazo de cambio climático, analizamos los datos de un periodo muy largo y vemos que estas condiciones se van alterando de forma permanente. Entonces, acá vemos un ejemplo del mes de diciembre de 1982, donde se presentó un fenómeno del Niño bastante intenso. Y aquí estamos viendo el Océano Pacífico, la región ecuatorial, y vemos por estos colores esta mancha cálida muy característica de cuando se presentan los fenómenos del Niño. Entonces aquí tenemos variaciones de temperatura del mar que llegaron a casi 3 grados por encima de lo que debería estar en esta época, en este mes. En diciembre, bueno, en el año de 97 y 98, también tuvimos la presencia de un fenómeno El Niño bastante intenso. Este fue uno de los que más trajo impactos negativos acá a la región. Y aquí vemos también en diciembre de 97 cómo el mar estuvo mucho más cálido de lo normal. Aquí se destaca incluso el calentamiento más cercano acá a la región costera del Ecuador y Perú, donde los valores llegaron a más de 4 grados por encima de lo que debería estar. Y realmente lo que nos importa de todo esto son los impactos que estas condiciones nos traen en el clima de nuestra región. Entonces, sobre todo en la precipitación y en la temperatura del aire. Aquí solamente para analizar las lluvias en el año de 1998. Aquí tenemos el mapa del Ecuador y podemos ver por los colores este tono de verde más oscuro, sobre todo, indica la región donde las precipitaciones fueron más del doble de lo que debería ser para este año. Por otro lado, en la región andina, vemos acá por estos colores de amarillo, marrón, naranja, donde en algunas regiones llovió la mitad de lo que debería llover en este año de 98. Entonces, algunos estudios también que estuvimos analizando nos indican que hay una relación que por lo general, cuando se presenta un evento al Niño, es decir, cuando el mar está más cálido, las precipitaciones en la región costera son mayores a lo normal y en la región andina son menores, es decir, se presentan condiciones más secas que incluso pueden llegar a sequías más allá de solamente disminuir las precipitaciones. Y bueno, esto fue en efecto lo que vimos en el año de 1998. Asimismo, los registros históricos de áreas afectadas por inundaciones, y este es un estudio de la CAF del año 2000 que básicamente y principalmente estuvo analizando los impactos que tuvo el evento del Niño de 97-98, pero ellos también aquí muestran las áreas afectadas en el Niño de 72-73, 97, perdón, 82-83 y 97-98. Entonces podemos ver aquí algunas regiones de las provincias de la costa, los ríos, Guayas, en este caso en Esmeraldas, en las partes del Oro, 82-83 que se afectaron más áreas, Manabí, Santa Elena, parte del Guayas, aquí incluso llegó a Bolívar, parte de Cañar, Azuay, también el Oro, y 97 y 98 sobre todo Santa Elena y en el Guayas. Entonces vemos que realmente si comparamos, por ejemplo, con este mapa de precipitaciones del año de 98, si vemos que eh, hay una relación del Niño, precipitaciones, y acá en este caso de inundaciones en la región
costera. Algunas cifras de los impactos de este evento 97 y 98 nos muestran entonces más de 200 fallecidos, heridos, desaparecidos, personas, más de 20.000 damnificadas, más de 30.000 afectados. Y los principales sectores afectados en este evento ha sido entonces el agropecuario y parte de la infraestructura de transporte y de las vías del país. Pero este es solamente un breve resumen, porque hemos visto que los impactos, tanto por eventos El Niño o por otros eventos climáticos extremos que suelen ocurrir, se pueden dar entonces en el sector agrícola, en el sector pesquero, y cuando afectan, por ejemplo, estos dos sectores, también va a afectar a la seguridad alimentaria, es decir, calidad y disponibilidad de alimentos, lo que incrementa la vulnerabilidad social, incrementa también los problemas con el empleo. Hemos visto también recientemente una mayor asociación, mejor dicho, que hay más estudios que ahora nos permite entender esta asociación de los factores climáticos con el incremento de algunas enfermedades y bueno, también muchas infraestructuras de agua potable, de red eléctrica, carreteras, también que pueden afectar al turismo y bueno, al final esto todo se traduce en pérdidas económicas. Actualmente, entonces, este fenómeno del Niño 2023-2024, ya hemos visto, aquí es una animación de cómo se dio la evolución semanal. Aquí ya estamos en marzo, abril, se pudo ver en cómo en marzo y abril empezó a calentarse de forma significativa esta región más cercana a la costa del Ecuador y luego como en junio y julio se fue calentando casi todo el Océano Pacífico en esta región ecuatoriana. Entonces, este es un fenómeno que empezó a desarrollarse desde marzo. En junio ya mostró un mayor fortalecimiento y entonces ahora en la última semana, así es como se están presentando las aguas del Pacífico ecuatorial. Estamos viendo que todavía sigue bastante cálida. Y aquí también es importante tener en cuenta dos regiones de interés para el monitoreo del Niño. Bueno, aquí estamos viendo la costa de Sudamérica, Ecuador, la costa del Perú, y hay una región que le llaman Niño 1+2, que es una región del océano que se utiliza para medir asimismo la temperatura. Y lo que ocurre con la temperatura del mar en esta región está más directamente asociado con lo que ocurre en el clima de la región costera de Ecuador y Perú, por ejemplo. Hemos visto que desde enero este calentamiento se dio de forma muy rápida. En julio llegó a estar 3.5 grados más cálido de lo normal. Luego se presentó una ligera tendencia a reducción de estos valores, pero todavía estamos con 2 grados más cálidos de lo normal. En esta región, niño 3.4, que suele estar más asociado a lo que ocurre en la parte andina, en la parte de la Amazonía también. El calentamiento fue un poco más lento, pero sí se dio de forma constante y estamos viendo todavía una tendencia positiva, es decir, que se seguiría calentando. Los pronósticos de precipitación nos están mostrando que para diciembre se presentarían más precipitaciones de lo normal en la región sur de Colombia, costa del Ecuador, norte del Perú, parte de la costa norte del Perú, sur del Brasil, mientras que los déficits de precipitación se presentarían en gran parte de Venezuela, parte de Colombia y toda esta región de la Amazonía, que ya estamos viendo que está pasando por un proceso de sequía bastante intenso. Asimismo, el pronóstico del INAMI, ellos ya están por actualizar estas condiciones para el mes de diciembre también.
pero ya están pronosticando que en el litoral y perfil costero del país las precipitaciones también estarían sobre lo normal, así como las temperaturas máximas y mínimas. Cuando vemos también los modelos globales, podemos observar que el pronóstico para los siguientes meses también indica temperatura del aire sobre lo normal en gran parte de la región de Sudamérica. Y bueno, por último, nos gustaría dejar unas fuentes de información que consideramos relevantes para el monitoreo, actualización de estas condiciones. La primera son los boletines informativos del Comité ERFEN, que es el Comité Nacional para el Estudio del Fenómeno El Niño en el país, en el Ecuador. En su último boletín del 23 de noviembre, siguen manteniendo la declaratoria oficial del niño activo en el país y también indican que están muy pendientes de la evolución de estas condiciones oceánicas atmosféricas que pueden entonces afectar o definir cómo serían las condiciones climáticas de la época de lluvia que estamos por empezar en el mes de diciembre. La Secretaría de Riesgos también a su vez ha creado unos niveles de alerta para las condiciones del niño. Actualmente ya estamos en alerta naranja, lo que indica que el evento ya es inminente. Y en este comunicado entonces refuerzan la necesidad de realizar acciones de preparación y respuesta. Nosotros en el CIFEN también estamos realizando comunicados de prensa, ya hemos realizado 4 este año y estamos ya por publicar otro también, asimismo indicando la actualización de las condiciones. También tenemos un boletín del niño y la niña que se enfoca sobre todo en las condiciones de América Latina. La semana que viene también ya estaremos publicando esta actualización. Y por último, quisiera dejar unos mensajes que consideramos que es importante. Primero, siempre tenemos que analizar los eventos históricos para poder poner en contexto la situación actual. Entonces, podemos ver la intensidad de este evento actual, que sí es significativa, porque en comparación con eventos anteriores, son condiciones similares, por ejemplo, nivel de calentamiento del océano. Eh, Dicho esto, es importante que cada una conozca las vulnerabilidades del sistema al cual está expuesto, es decir, al sector que está involucrado, a las actividades diarias que está involucrado, porque esto es importante en el momento de reducir el riesgo. Entonces, si estamos involucrados en actividades de la cadena productiva del cacao, por ejemplo, debemos entender cuáles son las vulnerabilidades, si es ante el desarrollo de enfermedades por incremento de la temperatura y de las precipitaciones, o si el mayor riesgo es de pérdida de las plantas. Entonces hay que entender cuál es el riesgo, cuáles son las vulnerabilidades para reaccionar de forma anticipada. Y por último, a lo que ya estemos pasando por el evento, incluso después, es muy importante también que se documente todos los impactos, todo lo que ocurrió, porque esto nos va a servir como material para poder analizar y estar mejores preparados para los eventos siguientes que sabemos que van a volver a ocurrir. Si se dan cuenta, en esta presentación estuvimos analizando justamente lo que ocurrió en eventos anteriores, entonces es muy importante que tengamos toda esta información documentada. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan también estar actualizadas de estas condiciones del fenómeno del Niño, así como otras informaciones sobre el clima. Nuevamente les agradecemos la oportunidad y esto era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por compartirnos tan valiosa información esta tarde. Bueno,
Ahora tenemos un espacio de preguntas y respuestas y me gustaría empezar por una que es anónima. Nos comentan, sé que ya has hablado bastante sobre este tema, pero para aclararlo, nos dicen cuáles serían como aquellas fuentes donde se puede, una fuente oficial donde se puede hacer un monitoreo de las lluvias. ¿Esto sería el INAMI o tal vez existe alguna otra plataforma que también sea confiable y que nos permita como ir monitoreando este tema? Sí, bueno, nosotros en CIFEN usamos información de modelos globales. Hay instituciones internacionales que están analizando el clima a nivel global y están publicando estos pronósticos de precipitación. La Organización Meteorológica Mundial, el IRI en Colombia, la NOAA en Estados Unidos, pero nosotros siempre recomendamos que las personas busquen la información oficial del país porque ellos justamente están analizando cuáles son las especificidades del territorio ecuatoriano. Entonces, en este caso sí recomendamos a que sigan lo que dice el INEMI, que es el Instituto Meteorológico acá del Ecuador. El INOCAR también tiene información oficial para el país, la SPOL, y bueno, pueden seguirlos también en las redes sociales. Y como comentaba en la presentación, para que estén pendientes también de estos boletines informativos que publica el comité ERFIN, porque ahí ellos también mencionan el tema de las lluvias. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias. Lo tendremos en cuenta. Y ya para terminar este espacio de tu intervención, también tengo otra pregunta que nos dice de la siguiente manera. Si bien es cierto, el fenómeno del niño está ya a puertas o en muchos casos, en muchas ciudades de la costa ya está lloviendo de una manera que no es común, pero nos gustaría saber en qué momento o hasta qué fecha aproximadamente, o sea, estaría el fenómeno del niño, dura, o sea, este tiempo más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Eh, bueno, sí, esta pregunta es importante porque hay que tener muy claro que una cosa es el fenómeno del niño y la otra cosa es la influencia o los impactos que puede tener el clima por la presencia del fenómeno del niño. Entonces, ahora ya tenemos el fenómeno del niño desde junio. Las condiciones en el océano, en la atmósfera, están con características del niño desde junio y se estima que estarían presentes por lo menos hasta abril, mayo, más o menos del año de 2024. Entonces, el fenómeno del niño estaría presente durante ese periodo. Sin embargo, lo que importa, sobre todo para la región costera, es cómo estaría la época de lluvia, cómo el fenómeno va a afectar a la época de lluvias en este periodo. Entonces, yo creo que esto es lo más importante. Deberíamos estar más pendientes de esta información en el momento. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias nuevamente por tu intervención. Estamos seguros que esta información es de gran ayuda para todos y todas quienes nos están observando esta tarde. Continuando con nuestros invitados especiales, me gustaría darle el paso en esta ocasión a Jorge Luis Morillo. Él es coordinador de iniciativas de financiamiento para el desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ecuador. Jorge Luis nos va a estar dando algunas recomendaciones para estar mejor preparados y reducir los efectos del fenómeno del niño en el país. Bienvenido, Jorge Luis, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Jake. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias también por la invitación y por la iniciativa. Voy a compartir la pantalla y por favor me confirma si es que se ve, se visualiza todo bien. Sí, perfecto. Perfecto. Creo que perdí la presentación. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones para poder estar preparados ante el fenómeno del niño en el sector de cacao. Y estas recomendaciones han sido elaboradas en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería,
con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIAP, con Agrocalidad y también con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Como mencionaba Felipe en su intervención anterior sobre el tema del fenómeno del Niño, pues en Ecuador se origina un proceso muy recurrente en el tema de lo que son las inundaciones. Vemos que desde estadísticas desde 1970 hasta el 2019 se han identificado 4.705 eventos relacionados con las inundaciones, de los cuales pues hay habido un 5% de fallecidos que están relacionados a este tema. Y también pues vemos que existen más de 766,000 afectados de manera directa e indirecta y casi 95,000 viviendas afectadas y destruidas por las inundaciones. Como vemos en los niños del 82-83, pues estos eventos son más frecuentes, 97-98 también de una manera más frecuente. En el 2008 también se origina una cantidad de eventos de inundaciones mayores. Y sobre todo a partir del año 2010, pues vemos que esta tendencia se va incrementando y que se generan más eventos recurrentes sobre el tema de lo que son inundaciones, principalmente pues en esta última década. Como se mencionaba también, pues los fenómenos del Niño anteriores, principalmente los que han sido más fuertes o más severos, siempre vemos que las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, El Oro, son las provincias que han estado mayormente afectadas por todo este proceso del tema de las inundaciones. Y si vemos el mapa de susceptibilidad a inundaciones del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, pues vemos que la cuenca baja del río Guayas, principalmente lo que es Guayas y Los Ríos, pues vemos que es una zona con mayor susceptibilidad a todo el proceso de inundaciones y que tiene una alta probabilidad a poder inundarse, y es ahí pues donde también igual se concentra una gran cantidad de cultivos de cacao. Si vemos los impactos de la superficie del 97 y 98 que fueron afectadas, pues vemos que en el cacao, en ese fenómeno del Niño, se llegaron a perder 40.600 hectáreas de cacao, que equivalieron a cerca de $15 millones en pérdidas, y generando 57,000 toneladas de pérdidas de cacao. Y como conocíamos, pues en esa época en el cacao la superficie no es la que actualmente tenemos ahora, donde el cacao pues es el cultivo con mayor superficie sembrada a nivel nacional. Ahora, para el ENOS del 2023-2024, en el sector agrícola, el Ministerio de Agricultura ha hecho una cuantificación de que se podrían haber 120 productos agrícolas afectados, entre ellos el cacao, más de 945,000 hectáreas que se podrían perder, que corresponderían al 44% de la superficie agrícola a nivel nacional, y esto generaría una estimación de pérdidas de $1.800 millones en todo el sector agrícola como tal. No han hecho una cuantificación exacta de cuánto podría darse la pérdida en el tema del cacao, pero conociendo, como mencionamos, la superficie actual de más de 600,000 hectáreas, pues que están actualmente, la pérdida podría ser muy cuantiosa en el sector de cacao, y sobre todo por la relevancia y ahora también por los precios que está teniendo el cacao. Algunos efectos que se podrían dar, sobre todo por el tema de inundaciones, como sabemos, la proliferación de enfermedades en el cultivo, lo que es la fitóptora o la mazorca negra, la monilia, también lo que es la escoba de bruja, que son las principales pues, enfermedades fúngicas que existen en el cacao. También una baja en la calidad debido sobre todo a la alta humedad y presencia de hongos ya en el grano del cacao, lo que pues impediría y mermaría todo el proceso también de post cosecha y calidad del producto. También se podría dar una caída de flores, lo cual eso generaría una reducción considerable en la producción, y por ende pues pérdidas también económicas para los productores y la disminución de la cosecha, escasez del producto. También habría una disminución de la mano de obra para los trabajos agropecuarios debido sobre todo a los daños en caminos de segundo y tercer orden que pueden permitir sacar la cosecha a centros de acopio, y también el ingreso de personal hacia las fincas. Y también pues daños en los terrenos para realizar nuevas siembras si se tenía planificada realizar esta actividad. Algunas recomendaciones, como les decía, que surgieron a través de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INIAP, Agrocalidad y también con la FAO, pues es mantenerse informados sobre las previsiones climáticas,
como lo mencionaba Felipe, pues también igual seguir las fuentes oficiales o todas las recomendaciones que puedan darse sobre todos estos eventos que se están dando y que ya están generando algunas lluvias fuertes. Contar con el seguro agrícola subvencionado por el Ministerio de Agricultura también puede ser una alternativa que están disponibles en las direcciones provinciales del Ministerio. Construir, mejorar, limpiar canales de drenaje, riegos, acequias, riberas, quebradas que podamos tener en las fincas para permitir el flujo normal del agua o del exceso de agua de la lluvia. Construir canales terciarios con una sangría de profundidad de 60 centímetros o 30 centímetros para poder permitir que se evacúe el agua, o en algunos casos si se puede construir también muros de gaviones o tener también costales con arena para poder generar estas retenciones de agua considerable. Y sobre todo también realizar podas fitosanitarias y remoción de frutos enfermos para cortar de esa manera pues los ciclos biológicos también de estas enfermedades. Implementar un programa de nutrición con fertilizantes, sobre todo liberación coltolada y multinutrientes para poder mantener a la planta bien alimentada y nutrida, identificar zonas de riesgo y zonas seguras, de esta forma pues para poder también movilizar a animales mayores y menores que podamos tener en las fincas y no perderlos. Ahora, durante el evento, pues si se cuenta con el seguro agropecuario, hay que comunicar el siniestro para poder aplicar esta cobertura. También tener un plan de contingencia, es decir, qué es lo que podemos realizar mientras los cultivos estén inundados o no podemos realizar las actividades agrícolas. Vamos a dar unas también pequeñas recomendaciones de eso. Y sobre todo aquellos que están en las áreas de influencia de represas o de todos estos canales de riego, pues hay que mantener la comunicación con los responsables del manejo y las fuentes oficiales para poder también estar prevenidos y poder estar alertas a posibles desbordamientos. También generar un uso eficiente de agua por medio de la captación de agua lluvia, dado a que cuando hay estas inundaciones, pues el agua también se contamina y es más complicado tener agua limpia sobre todo para los animales o también para las personas. Y después del evento, pues bueno, habría que revisar este plan de contingencia, es decir, estas acciones que hemos adoptado o que nos permitan pues identificar cuáles han sido los riesgos o cuáles han sido las pérdidas que se han dado. También, o como una recomendación, puede ser implementar la fertilización foliar al cultivo para de esa forma pues estimular procesos fisiológicos de la planta y que la planta pues pueda recuperar también su producción. Si hay alguna enfermedad que ya está generando mucha presencia, pues también se la puede comunicar a Agrocalidad para poder recibir también el apoyo de los técnicos. Y también identificar cómo están las condiciones de los caminos y transportes para poder sacar el producto a centros de acopio o verificar pues si tenemos un espacio disponible para poder almacenar, dependiendo, claro, de la cantidad de producción o de quintales de cacao que tengamos, pues poder de esta forma almacenarlos o guardarlos hasta que puedan mejorar tal vez las condiciones o los caminos para poder sacarlos hacia los centros de acopio. Algunas alternativas que también se están recomendando y que estamos trabajando desde el PNUD, por ejemplo, es establecer la acuacultura rural campesina. Estamos desarrollando, sobre todo con el gobierno autónomo descentralizado de Babahoyo, un proyecto para acuacultura rural en los temas de tilapia, cachama, chame o otras especies nativas que se puedan vincular como unas alternativas y que también cuando ya lo tengamos listo, pues lo vamos a compartir. Siempre está el tema de la diversificación de la finca, con especies mayores, menores, o como mencionaste, incrementar la crianza de cerdos, pollos de carne o aves de postura. También generar un cultivo diversificado con otras especies, sobre todo de ciclo corto, pues que permitan tener alimentos también suficientes, o estas estrategias como las ceras, de poder implementar un huerto en la parte alta de la vivienda con plantas medicinales, aromáticas, hortalizas, que pueden ser el ciclo corto de una producción de 3, 4, 5 o 6 meses, con el afán de poder tener también alguna diversidad de alimentos. Como les mencionaba, estamos desarrollando también toda esta información que la vamos a cargar dentro de la página web del PNUD. Está la página también de Congope, donde también se cargará toda esta información que se está desarrollando. También está la página de Alerta Ecuador, en donde también se puede encontrar alguna serie de recomendaciones, y también la página de CIFEN, que como lo mencionaba pues Felipe, están divulgando algunas noticias, boletines actualizados de información de monitoreo de cómo está el fenómeno del Niño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, también por compartir todo tu conocimiento esta tarde.
A continuación vamos a tener igualmente un segmento de preguntas y respuestas. Entonces, en esta ocasión me gustaría realizarte la siguiente pregunta. Eh, si bien es cierto, hemos venido conversando sobre, hay diferentes fuentes de información que se pueden ir verificando. Sin embargo, la información que se está compartiendo el día de hoy para las personas que no han podido conectarse esta tarde y que tal vez no están ni en el Zoom ni siguiéndonos a través del Facebook Live, ¿dónde se puede encontrar? ¿Se va a subir? ¿Vamos a tener algún medio donde se pueda volver a revisar esta información? Sí, justamente estamos grabando toda esta serie de webinars que, como se mencionaba al inicio, pues que se han desarrollado para las diferentes cadenas. Las vamos a colgar en el canal de YouTube del PNUD y también van a estar disponibles en un enlace de la página web de PNUD Ecuador, en donde se pueda disponer de toda esta información, de las cartillas, también de recomendaciones y guías para los productores y también algunos proyectos y información que estamos desarrollando que esperamos tenerla también a finales de diciembre para poder colgarla dentro de todo de este micrositio. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Entonces, ya lo saben, a todas las personas que nos están observando, la idea de estos espacios es poder compartir y llegar a más personas. Entonces, les invitamos también a que esta información se pueda difundir, no solo acá con las organizaciones ni con los especialistas, sino también con todos y todas quienes nos están observando en esta tarde. Me gustaría darle el paso a nuestro siguiente panelista. Él es el MBA Cristian Novoa, gerente técnico de Asociación Nacional de Explotadores de Cacao del Ecuador, ANE Cacao, quien nos va a estar comentando sobre algunas acciones, experiencias y mejores prácticas implementadas para estar mejor preparados ante los efectos del fenómeno del niño en el país. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Si me permiten, voy a compartirles un slide que les he preparado. ¿Me confirman, por favor, si logran verlo? ¿Sí? Sí, 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 ¿Hola? estamos. Perfecto. Listo. La pantalla completa. Ok. Listo. Ahora sí. Bueno, un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Exportadores del Cacao del Ecuador. Y empecemos por el comienzo, como decimos, ¿no? Hablemos de todo el componente climático en el cual se desarrolla el cultivo de cacao. Podemos nombrar los principales, que es el tema de la altitud, ¿no? En Ecuador se cultiva cacao hasta más allá de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sí, es un dato importante. Nosotros podemos encontrar desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 1.200, 1.300 metros, ya donde los climas son incluso un poco fríos. Sin embargo, el cacao es muy bondadoso y produce, ¿no? Obviamente, con las limitaciones y todo, con los potenciales más reducidos, pero el cacao, sin embargo, produce. Para tener idea de una temperatura óptima, estamos hablando de rangos de 22 a 30 grados centígrados, digamos como un clima o una temperatura que le permite un normal desarrollo al cultivo de cacao para poder producir, ¿sí? En cantidades normales. Pero cuando ya las temperaturas son mucho mayores a 38 grados y menores a 15 grados centígrados, ahí sí ya vamos a encontrar problemas y es ahí donde ya necesitamos tener este dato, saber qué es lo que está sucediendo en cuanto a temperatura. Cuando hay estos cambios bruscos de temperatura de 10 grados o superiores a 10 grados entre los que hay en el día y la noche, vamos a tener inconvenientes con el normal desenvolvimiento fisiológico de la planta. Es importante este dato porque se nos va a permitir saber que vamos a tener o no vamos a tener pérdida de frutos, ¿correcto? Hablando de precipitaciones, en cacao es muy sensible en el tema de estrés hídrico. Eh, en Ecuador podemos encontrar un desarrollo normal del cacao desde 1.500 milímetros al año hasta 2.500. Más de eso, a 3.000 milímetros
de precipitación al año ya se constituye un problema, ¿no? Es un problema donde ya necesitamos que la infraestructura donde se cultive necesariamente tiene que tener drenajes, por ejemplo, que es lo que nos recomendaban anteriormente. La humedad relativa en rango de 65, 70 grados, perdón, 65, 70% de humedad relativa, el cacao no tiene problemas. Pero cuando ya encontramos 80, 85% de humedad relativa, es en donde se van a desarrollar enfermedades, donde los hongos se van a multiplicar y vamos a tener problemas de enfermedades, ¿sí? Y hablando del tema de luz solar, para plantaciones que están en crecimiento, es decir, de 4 años hacia abajo, necesita por lo menos de un 40 a un 50% de luz. Y cuando ya son plantaciones ya de más de 4 años, ya son plantaciones adultas en plena producción, pues necesitan un 60-75% de luz. Importante estos parámetros climáticos que debemos tomar en cuenta y son críticos al momento, ¿no? Sobre todo si estamos hablando del tema del fenómeno del Niño. ¿Okay? Y obviamente este fenómeno del Niño se caracteriza, al menos aquí en Ecuador, pues por soles intensos y fuertes lluvias, ¿sí? Esto es una combinación fatal para el cacao. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar condiciones adversas para la producción y producción y desarrollo de flores y mazorcas de cacao, ¿sí? Pero aparte de eso, también se constituye un ambiente idóneo, ¿sí? Un clima idóneo para la proliferación de enfermedades, de plagas, insectos y además, obviamente, del estrés hídrico. Esto, ¿no? Toda la suma de estas condiciones climáticas hace que también dentro de la plantación se cree un microclima en donde vamos a ver una cantidad de diseminación de hongos, de esporas, sobre todo de las principales que nosotros tenemos aquí en el Ecuador: Phytophthora, mazorca negra, Monilioptera perniciosa, Monilioptera roreri, Ceratocitis cacofonesta, Roselinias, Diplodia. Vamos a observar mayor afectación. Sobre todo, por darles un ejemplo, la Phytophthora es un hongo que permanece en el suelo. Y obviamente cuando las lluvias inician, las lluvias fuertes y comienzan a aumentar la humedad del suelo, estos hongos comienzan a proliferarse y comienzan a afectar las mazorcas, sobre todo las que están más cerca del suelo. Eso es característica, por ejemplo, del Phytophthora. Y no decir de las otras enfermedades, ¿no? La principal, monilla. Por enfermedades en el mundo se pierde más de 1,5 millones de toneladas en el mundo. Y las afectaciones en Ecuador ocurren en un rango de hasta 30%. Y en los fenómenos del Niño anteriores se ha podido observar afectaciones de hasta el 60% de pérdidas solo por enfermedades. Entonces, no es un dato menor, es un dato que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al tema de las enfermedades en cacao. Esto como consecuencia de todas estas alteraciones, esta distorsión del clima. También tenemos que hablar del tema de los insectos. Vamos a ver mayor cantidad de insectos masticadores, como gusanos, larvas, obviamente. Vamos a encontrar problemas de chinchorros, chinches, pulgones, hormigas, que obviamente se comienzan a desarrollar en el cultivo del cacao, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gusanos masticadores, en el 2010 pudimos detectar un ataque que una hectárea fue terminada en menos de 24 horas. Entonces, ese tipo de afectaciones pudiéramos tener con fenómeno del Niño. ¿Sí? Y asimismo, otros insectos, las hormigas, por supuesto, nos afectan en el momento de la cosecha. No nos dejan cosechar por la población alta que tienen las hormigas. Entonces, es importante tomar en cuenta las posibles afectaciones que pudiéramos tener. Y obviamente, repitiendo, el estrés hídrico, ¿no? Esto ocurre cuando los suelos se inundan y sobre todo cuando permanecen más de 6 horas el agua dentro del suelo o sobre el suelo y comienza a calentarse esta agua con la luz del sol y comienza a quemar las raicillas que absorben los nutrientes de la planta. Entonces ahí vamos a tener un debilitamiento y obviamente al tener un debilitamiento, un estrés hídrico, esto se va a dar paso a un ataque de enfermedades mucho mayor. ¿Sí? Entonces, importante tomar en cuenta esto, este tipo de afectación. También no solamente los hongos en el cultivo en sí, sino también los hongos en el momento de la fermentación, en el momento del secado,
se desarrolla mucha mayor cantidad de hongos sobre la corteza o sobre la lámina que cubre el grano de cacao, sobre la cascarilla. Obviamente, en la mayoría de los casos no hay una afectación del cotiledón, pero sí en el aspecto físico, y obviamente eso da que decir en el tema del comercio del cacao, ¿no? Eh, y también la proliferación de insectos en granos de cacao almacenado en las bodegas. También hay un gran problema cuando ya estamos hablando en los centros de consolidación de exportación. Ahí vamos a ver mayor ataque de insectos, ¿sí? Criptolestes, hefestias, son los géneros que más atacan al cacao almacenado. ¿Y qué debemos hacer? Rápidamente, y lo que siempre le digo a las personas que llegan a nuestro departamento técnico, usted asesórese de un profesional en el cultivo de cacao. Porque el cultivo de cacao, muchos dicen que sí que es un cultivo fácil, pero es un cultivo particular. No podemos aplicar medidas o recomendaciones de otros cultivos, no podemos aplicar recomendaciones o productos o insumos utilizados en banano y aplicarlos a cacao. No es así de sencillo. Entonces ahí tenemos que recurrir siempre a un criterio técnico y eso es una de las principales recomendaciones. Otra de las recomendaciones que pudiéramos hacer aquí en este momento es que las herramientas y los equipos, las maquinarias, todo lo que usemos deben ser desinfectados, sobre todo aquí cuando hacemos poda, cuando hacemos la cosecha, desinfectar las herramientas para evitar esta contaminación o esta diseminación de las enfermedades de una planta enferma o una planta sana. Eso es determinante. Control de malezas, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar hospederos para insectos. O muchas veces hay hierbas que tienen aquellas características de alelopatía que comienzan a hostigar a las plantas o el cacao, a las plantas en crecimiento. Y esto hace de que obviamente las malezas siempre se van a desarrollar mucho más rápido que un cultivo. Eso es característico de las malezas. La recomendación también del retiro de tejidos viejos y enfermos. Esto corresponde a aquellos restos que van a quedar en las plantas, en los árboles. En el caso de la escoba de bruja, todo la escoba, todo el tejido muerto va a quedar impregnado, va a quedar prendido en los árboles de cacao. Y las momias en el caso de monilla. Entonces, importante, sobre todo para evitar la diseminación de la enfermedad, retirar estos tejidos porque ahí se encuentran las esporas que multiplican la enfermedad. El corte de ramas en exceso, para evitar decir poda, ¿no? Para no confundir el corte de ramas en exceso, darle ventilación, permitir la entrada de luz, ¿para qué? Para que los rayos del sol, que es nuestro principal aliado en cuanto a desinfección, el mejor desinfectante para el cultor es el sol. Si logramos sacar ramas que están en exceso y están obstruyendo la entrada de luz solar, vamos a tener un gran proceso de control cultural de enfermedades. Fertilización, por supuesto, una planta nutrida vamos a tener mucho más vigorosa, mucho más fuerte a enfrentar un estrés hídrico o algún ataque de enfermedades. Un manejo de cosecha de cacao de cosecha y post cosecha. Siempre hay que evitar el contacto del cacao con el agua. Vamos a tener problemas de que el cacao, cuando está en almendra, cuando está fresco, en contacto con el agua se va a poner negruzco y no va a dar paso a un proceso correcto de fermentación. Y ahí vamos a tener un problema de calidad, que es generalmente lo que ocurre. Y si vamos a tener precipitaciones prolongadas en donde no vamos a tener oportunidad de secar el cacao al sol, entonces vamos a tener el problema se va a acentuar. Es importante tomar en cuenta esto durante la cosecha, que hay lluvias, cuando se cosechan lluvias, cuando se hace el proceso de fermentación y cuando se hace secado, que el cacao no entre en contacto con el agua. ¿Sí? Para esto obviamente tenemos que tomar las medidas del caso, mejorar nuestra infraestructura, corregir nuestra infraestructura para que no logremos tener entrada de agua o contacto del agua. Y obviamente la última recomendación para algún tipo de control, el control sobre todo en enfermedades, en plagas y en malezas, la última opción siempre tiene que ser un control químico. Si nosotros seguimos al pie de la letra las recomendaciones técnicas en cuanto al control cultural, de seguro va a ser innecesario el control químico. Recordar que siempre que el control, ya sea de enfermedades, ya sea de plagas, un 90 o un 95% corresponde a un control cultural. Entonces, importante mencionar esto ahora.
Y hablando ya del negocio, ¿no? Anecacao, al ser un ente, un gremio perteneciente al sector privado, también se preocupa por el tema del negocio, ¿sí? Entonces, actualmente, o en el año 2022, exportamos más de 414.000 toneladas y nuestra proyección era llegar a las 430.000 toneladas en el 2023. Estamos previendo que no va a ser tanto así, ¿sí? Precisamente estamos a la espera de conocer cuál va a ser la incidencia del fenómeno del Niño o de aquellos factores que inciden en el tema climático en la producción de cacao, en la cosecha del cacao. Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Por otro lado, el Ecuador, pues, en Ecuador la comercialización del cacao es abierta, es libre y ahí el productor tiene la decisión de si comercializar ahora, guardar el cacao un mes, y eso obviamente afecta a la provisión del cacao a los exportadores, que finalmente son los quienes que tienen que cumplir los contratos con los clientes en el exterior. ¿Sí? Y obviamente ellos buscan ventajas competitivas, buscan a quien le den mejor precio, le den mejor calificación, mejor peso justo, pago más rápido. Entonces, eso, esta escasez que pudiera generar la falta de cacao y la provisión hacia los exportadores es una afectación directa. Ahora mismo está ocurriendo. El cacao está a más de $4.000 la tonelada y obviamente la fidelidad queda de un lado. Ahora todos buscan vender el cacao a quien más precio le dé. Entonces, afectaciones, cuando hay escasez, hay oferta, y entonces vamos a tener también este problema. Sensibilidad a factores externos, los precios, pudiéramos tener, ahora está con más de 4.000, no sé, probablemente en un par de meses baje. Ese es un tema de sensibilidad en el mercado, ¿no? ¿Cuál es otro problema? La percepción del mercado internacional hacia el cacao ecuatoriano. Sí, primero, que el Ecuador está ahorita bajo exigentes y crecientes normativas de calidad. Cuando hay problemas de que no hay infraestructura para poder secar, para poder hacer un proceso de beneficiado correcto, esto también crea incertidumbre en el comprador, es decir, cómo va Ecuador con toda esta problemática climática que va a tener, va a poder abastecer y cumplir con los contratos. ¿Sí? Siempre ellos están viendo esta capacidad de respuesta que va a tener el Ecuador frente a un fenómeno del Niño. Esa es otra preocupación, es otro de los temas que está pendiente ahí siempre en el tema del negocio. ¿Sí? Y cuando ante el nerviosismo y ante la incertidumbre, lo que comienzan es a buscar compradores o proveedores de cacao en otros países. Eso es como que el resultado, ¿no? Eso es como la afectación. También vamos a encontrar problemáticas o afectaciones en las logísticas. Cuando hay intensas lluvias, pues se dañan las vías, se daña infraestructura, se daña centros de acopio, centros de consolidación para exportaciones, y hay que hacer más inversión para hacer las reparaciones, para hacer las correcciones, ¿no? Y no solamente el exportador, sino también el productor. Si tiene inundación, pues tiene que aumentar su costo porque tiene que alquilar una bomba para poder sacar el agua de su finca. ¿Sí? Pudiéramos tener afectaciones ante un eventual fenómeno del Niño fuerte con incumplimiento de contrato, como les mencionaba anteriormente. Buscar financiamiento para poder cubrir costos, mejorar infraestructuras. Entonces, y nosotros hemos revisado datos, ¿no? 117 millones de dólares en el fenómeno del Niño del 97-98 como pérdidas. ¿Sí? No se logró exportar más de 78.000 toneladas. Hubieron afectaciones en más de 50.000 hectáreas de cacao. ¿Sí? Y pudiéramos revisar más datos. ¿Qué es lo que está proponiendo ahora Necacao como sector privado al sector público? Facilidades para los exportadores y los proveedores para poder tener ya, prevenir que la infraestructura estatal de vías, de puentes, sea hecho mantenimiento para que ya no tengamos problemas del transporte del producto, que los productores tengan acceso a seguros agrícolas y líneas de crédito para poder, incluso los intermediarios puedan hacer mejoramiento en su infraestructura. Son propuestas y son impulsos que hacen de Cacao como gremio al Estado. Internamente, ¿qué hacemos? También hemos hecho webinar para poder comunicar, para poder traspasar información, capacitaciones y congresos. Ahora mismo estamos haciéndolo en Guayaquil. Hacemos difusión de información a través de nuestros medios convencionales, en entrevistas,
radiales, de televisión y nuestras redes sociales, donde ustedes pueden ahora mismo encontrar información sobre esto que les estoy presentando ahora mismo. Y siempre acudir al nivel gubernamental, dar impulso a una normativa que nosotros venimos haciéndolo desde el 2020, que es las buenas prácticas de comercialización, para precisamente resguardar la calidad y la inocuidad del cacao ante este tipo de eventos. Básicamente eso, en resumen de lo que les puedo contar. Si tienen preguntas, con mucho gusto, por favor. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir toda esta información, es realmente útil. Tengo ahorita un par de preguntas de un asistente anónimo que está aquí también en el Zoom. Y dice, bueno, buen día, me gustaría saber si monocultivos de cacao tendrían mayor afectación por el fenómeno que en sistemas agroforestales. ¿Tienen cantidades de hectáreas para comparar estos dos sistemas o dónde se podría encontrar esta información? Muchas gracias. A ver, una de las grandes problemáticas que tiene la cadena del cacao ecuatoriano es que no cuenta con mucha data. Sí. Sin embargo, las estimaciones que se hacen hablan de que en Ecuador el 90% de la forma de cultivar es como un monocultivo. Sistemas agroforestales son todavía contados las hectáreas que existen en Ecuador. Sin embargo, son las recomendaciones que nosotros hacemos. Mayores afectaciones, dependiendo de las actividades que haga, sobre todo las culturales que acabamos de mencionar, tanto en monocultivo y como en SAF. ¿Sí? En SAF también pudiéramos tener estas afectaciones por la poca luminosidad la disminución en luminosidad que pudiéramos tener, pero todo es cuestión de manejo, ¿no? Todo es cuestión de manejo cultural. Ahí está la clave, y una de las cosas que desde acá hemos venido promoviendo desde hace décadas atrás es la tecnificación de las plantaciones. Puedes utilizar de acuerdo a tu forma, a tu metodología de cultivar, pero siempre priorizando el tema de las labores culturales y la aplicación de la técnica, ¿correcto? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Listo, Cristian, muchas gracias. Y la siguiente pregunta para terminar este espacio con Cristian dice de la siguiente manera. Ya nos han comentado que estamos a puertas de iniciar el fenómeno del niño y muchas de las acciones que sugieren son con cierto tiempo de anticipación. En este momento, para las personas que tal vez no tomaron las medidas adecuadas, ¿qué es lo que se puede hacer como de último momento? Cristian, ¿qué nos podrías como recomendar para alguien que tal vez no tomó las medidas en su tiempo y ahora en este punto quiere realizar alguna actividad de respuesta más que de prevención? ¿Cuál sería tu sugerencia? A ver, en estos casos de emergencia no hay peor medida de la que no se hace, ¿no? Entonces, todavía hay que hacer una evaluación de cada finca, ¿no? Dentro de cada finca siempre se inicia con un proceso de evaluación del estado situacional de su finca. Y a partir de ahí tiene que ver qué es lo más prioritario, qué es lo más urgente, qué es lo que todavía puede hacer. Y eso va a depender de cada zona, ¿sí? Porque, como les mencioné al inicio, ¿no? En el Ecuador, en las 24 provincias del Ecuador se produce cacao. Entonces, bien pudiera todavía en ciertos sectores, por ejemplo, en la zona central, Quevedo hacia arriba, Santo Domingo, las precipitaciones ya están presentes. Y ahí quizás lo único que nos queda retirar algo de tejidos enfermos, brotes basales, de alguna manera limpieza de las partes internas de la plantación, aclaramiento, cosas así. Pero habrá lugares donde todavía puedo hacer otras. Por ejemplo, en la zona del Guayas todavía podemos hacer acciones, todavía podemos hacer. Todavía no estamos tarde porque los pronósticos nos decían que el 15 de noviembre ya llegaban las lluvias. Todavía, al menos aquí por el sector, por la provincia del Guayas, no ha sido así. Entonces, todavía estamos a tiempo. Yo pienso que todavía las actividades, si hacemos una correcta evaluación, todavía la podemos hacer ahora y estar preparados de alguna manera en cierto grado también ante las lluvias que se aproximan. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, por esta respuesta también a las dudas e inquietudes que tienen todas las personas que nos están observando. En este momento me gustaría darle el paso a Gracias. George Fletcher. Él es gerente de la Unión de Organizaciones de Productores de Cacao, Arriba Esmeraldas, UO Procae.
George nos va a estar también comentando algunas acciones y experiencias que han sido implementadas para estar mejor preparados ante este fenómeno del niño. Adelante, George, bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por esta oportunidad. Bueno, y agradeciendo también a los compañeros que me precedieron. Eh, Tal vez porque muchas cosas ya las dijeron, yo me voy a enfocar en otras diferentes. Eh, entonces, bueno, yo voy a hablar desde varios sombreros a la vez. No solamente soy representante comercial de mi organización, también soy productor y además soy agroecólogo. Entonces, voy a hablar desde unos ángulos un poquito distintos eh, y desde tres momentos, ¿no? El primero, en cuanto a la prevención a corto plazo, luego un poco qué hacemos como mitigación durante y después del fenómeno, y finalmente qué podemos hacer a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preparación y prevención, el tema es cuándo, ¿no? Y ahorita, si bien sí se pueden, como decía Cristian, hacer algunas cosas a nivel de plantación, de forma general ya estamos un poco tarde eh, para prevención. Ahorita creo que el énfasis debe ser un poco más en mitigación, porque las plantaciones no se pueden mover de lugar. Podemos mover familias a lugares seguros, podemos mover enseres, podemos mover animales, pero no las plantaciones. Entonces, a nivel de plantaciones, lo que se puede hacer es un trabajo para prevenir eh, que las enfermedades sean demasiado devastadoras, eh, y también un poco el tema de drenaje en plantaciones en áreas inundables que, digamos, tengan un impacto de inundaciones bajo. Pero de forma general, digamos que para prevención para este fenómeno estamos un poco tarde. Ya sabemos hace un año del fenómeno, eh, y si es que, digamos, hablando de la población en general, ¿no? Eh, Hay bastante incredulidad todavía, sobre todo porque eh, ha habido muchas falsas alarmas, ¿no? Sobre anteriores posibles fenómenos que no fueron como se anunciaban. Entonces yo veo una incredulidad incluso en las autoridades seccionales, veo una inacción total aquí en el campo, como si no pasara nada. Entonces, sí estamos preocupados, las asociaciones de productores, por esta inacción a nivel rural, eh, tomando en cuenta además que los GATS a nivel rural tienen muy poca capacidad técnica y no se están tomando esto en serio, ¿no? Eh, Otro factor, si hablamos de prevención, es el tema de que los niños serán más frecuentes y más severos según las predicciones del cambio climático, ¿no? Entonces deberíamos estarnos tomando mucho más en serio la preparación a largo plazo. Entonces, en la parte de preparación y prevención, yo creo que no estamos preparados como país y como agricultores tampoco, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La diapositiva. Bueno, entonces como agricultores iba a decir que las prácticas tradicionales y prácticas convencionales no están precisamente muy adaptadas a lo que se viene, ¿no? Tenemos una agricultura como este ejemplo de la imagen, donde se siembra a favor de la pendiente y cuando vengan las lluvias ya pueden imaginarse lo que va a pasar ahí. Eh, entonces, bueno, eso en cuanto a ese primer momento, ¿no? Que creo que no estamos preparados. Sí se pueden hacer cosas puntuales a nivel de plantaciones que estén en lugares favorables, pero de ahí no estamos muy preparados. Eh, y los agricultores, lo que esperan del gobierno un poco es información. A los campos no llega la información, los campos no están muy conectados a las tecnologías de la información, entonces la gente no sabe qué va a pasar, si está en zonas de riesgo o no lo está. Entonces se necesita más información para que la gente sepa qué tan vulnerable es su sector, qué tan vulnerable es su finca, su vivienda. Entonces eso no lo conoce la gente. También creo que los agricultores esperan que haya apoyo, ¿no? A través de campamentos para evacuar, kits para las familias,
porque cuando vinieron las lluvias de junio eso no se dio, no hubo apoyo. Solo fue una lluvia que hizo destrozos y hasta ahora hay gente que sigue esperando el apoyo. En cuanto al tema vial también, se espera que se tomen planes de contingencia. Si uso de ejemplo la vía de donde yo vivo, estamos seguros que nos vamos a quedar aislados si el fenómeno es moderado o fuerte, porque está en un estado pésimo. Entonces no ha habido ninguna acción al respecto. Así que estamos seguros que no vamos a poder vender nuestro cacao, que no vamos a poder salir a adquirir víveres, y eso creo que es la realidad de muchos campesinos. O sea, la vialidad rural está hecho un desastre. Y esperamos que el gobierno tome acción, y ahorita ya no hay como mañana, es ya. En cuanto al tema de las zonas que quedan aisladas, también esperamos que ya haya un plan de contingencia en el gobierno y ya que sepan qué carreteras no van a valer para nada. Ya deberían tener en lista dónde van a mandar los helicópteros con las ayudas, porque eso va a suceder. Es inevitable, a menos que se siga enfriando el mar y no haya fenómeno fuerte, que eso es lo que yo estoy rogando. Y bueno, el seguro agrícola me parece una gran iniciativa, pero cómo se llega al pequeño productor para que los que más necesitan lo tengan es lo que a mí me preocupa, porque suele implicar una tramitología a la que el agricultor con un bajo nivel de formación no puede acceder fácilmente. Entonces, ¿cómo se llega para que ese seguro agrícola llegue a los que más los necesitan, ¿no? Eso un poco como un primer momento del tema de preparación, ¿no? Que lo vemos flojo desde el campo. En cuanto a mitigación, como hace un rato dije un ejemplo, ya probamos que la mitigación también está deficiente. En junio nos llovió fuertísimo, se fueron puentes, hubo deslaves, pérdidas de viviendas, de animales, muchos destrozos. 10 a 15% de los socios de mi asociación tuvieron destrozos en sus fincas, se perdieron 7 viviendas. Hasta ahora, cero ayuda. Las vías y puentes destruidos y no hay noticias de cuándo será atendido eso, ¿no? Entonces hay una preocupación de que si ese es el ejemplo de lo que va a pasar con una lluvia, ¿qué pasará con 3 meses de lluvia? Entonces sí hay una preocupación fuerte en el campo, ¿no? En los campesinos de lo que pudiera pasar. Siguiente imagen. Bueno, este es un ejemplo de lo que pasó en las fincas. Tengo miles de fotos, ¿sí? Miles de fotos de una lluvia. Entonces, el sistema, digamos, que se está usando para diseño de plantaciones, digamos, no toma en cuenta para nada el tema de erosión, de sembrar a favor de la pendiente como una mala práctica. Entonces, ha habido una cantidad de erosión brutal en Esmeraldas. Incluso algunas plantaciones han causado que se vaya la mesa de la vía en algunos sectores. Entonces, creo que este tema de las afectaciones va a ser más grave que las lluvias de junio. Y bueno, siguiente imagen. Creo que la principal afectación así grave es la pérdida de suelos, erosión que se está dando en las fincas. Si eso pasó con una lluvia, todas las fincas están llenas de cárcavas, deslaves, a veces se han ido hectáreas enteras en las zonas altas, ¿no? En las zonas bajas hemos tenido otros problemas. Las crecientes han traído palizadas y han pasado como una aplanadora sobre las plantaciones, destrozando las plantas de cacao. Entonces, esa experiencia que hemos tenido, digamos, negativa, nos genera mucha preocupación. Siguiente. Además, no hay saneamiento en el campo. Entonces, viene el niño, los ríos crecen, se llenan de sedimentos, se contaminan con todos los sistemas de saneamiento inexistentes, con todas las letrinas, y viene un problema de salud también. Entonces, además de la afectación a las plantaciones, se viene un problema de salud y falta de agua limpia para las comunidades apartadas, sin vías. Entonces, sí es digamos, una situación muy preocupante, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, eso como, digamos, la parte, digamos, que preocupa. No todo lo que voy a decir va a ser negativo, pero, o sea, es importante decirlo. Desde los productores vemos
que en la experiencia de junio hubo inacción, hubo poca ayuda y nos preocupa que ahora se viene algo que va a ser 3 meses de eso y no sabemos qué va a pasar. En cuanto a las organizaciones, lo mencionaba un poco Cristian, de Anecacao, que va a haber un impacto efectivamente en el tema de la producción y nosotros ya lo hemos sentido este año. No vamos a cumplir con nuestras metas como organización, estamos incumpliendo contratos, vendemos menos volumen que el año anterior y encima el precio de bolsa nos afecta porque se hacen contratos a precios bajos y después sube el precio. Entonces creo que las organizaciones de productores, que son instituciones muy importantes para el desarrollo en el campo, se van a ver muy afectadas y debería haber un apoyo desde el gobierno. Nosotros existimos hace 12 años y hasta ahora Ban Ecuador no nos ha prestado ni $1. Eso tiene que cambiar. O sea, las organizaciones de productores nunca les quiere prestar el Banco del Estado. Y ahora creo que sí es un momento importante, porque están entrando en crisis. Ni siquiera empieza el niño y ya estamos en crisis. Siguiente, por favor. Ah, no, la anterior, quédese en la anterior. Entonces, perdón, disculpen, había una interrupción. Entonces, un poco, ese es el panorama a nivel de productores y a nivel de organización, es un poco preocupante, ¿no? Pero ahora quiero contarles un poco sobre el lado positivo. Nosotros como organización venimos trabajando, miren, justo la imagen es de 2015, ¿no? Más o menos desde 2014, llevamos 10 años promoviendo buenas prácticas agrícolas, prácticas agroecológicas, prácticas de agricultura regenerativa, y con diferentes grados de implementación, por supuesto, entre nuestros 500 socios. Pero con las lluvias de junio también vimos algo interesante. Los socios que han aplicado a un mayor nivel estas prácticas sufrieron menos impacto del episodio este de lluvias. En las fincas con prácticas regenerativas hubo menos deslizamientos, hubo menos pérdidas de producción. Entonces vimos que estas prácticas que estamos promoviendo le han dado una mayor resiliencia a las plantaciones de cacao ante cambios en el clima. Y bueno, un poco eso es lo que quería más enfatizar en compartir, ¿no? En este webinar. Lo que hemos hecho durante los últimos años ha mostrado ser útil, además de para los objetivos que teníamos nosotros, también para darnos resiliencia ante el fenómeno del Niño y el cambio climático. Y eso también muestra que la prevención es una cosa que se hace con años de anticipación, ¿no? O sea, necesitamos trabajar desde ahora para el próximo niño. Ahorita hay que salvar lo que se pueda y para el próximo hay que prepararse para que no nos coja como ahora tan desprevenidos. En el caso de las prácticas, para contarles un poquito, la imagen que están viendo es el sistema de plantación que estamos promoviendo, ¿no? En curvas de nivel. Eso reduce la erosión hídrica, incrementa la infiltración, lo que hace que como finca se aporte a reducir las inundaciones repentinas y también mejora la fertilidad porque toda la fertilidad se retiene en la plantación y no se va con las lluvias. Entonces vimos que las fincas sembradas con este sistema, combinado con una diversificación productiva bien planificada, con árboles de diferentes estratos dispersos en la plantación, no sufrieron deslizamientos. Ninguna de las plantaciones bajo este sistema sufrió deslizamientos. Los deslizamientos se dieron en su mayoría en plantaciones que estaban en monocultivos, porque el cacao tiene raíces de poca profundidad, entonces se fueron plantaciones enteras. Entonces eso fue algo que vimos que sirve. Hay que ver qué se puede aprender de eso, pero nosotros vemos que sirve y los productores se han dado cuenta que eso sirve. Siguiente, por favor. En el tema de fuentes de agua, también estamos trabajando un poco en promover las franjas de protección en las fuentes de agua. Esta imagen es sobre otra práctica, que es la restauración de cauces de las pequeñas vertientes, que también estamos trabajando en ello, ¿no? En el caso de las franjas de protección, estamos promoviendo la conservación de las franjas de protección de fuentes de agua
y promoviendo su restauración donde ya están ausentes. Ahora también con el fenómeno de junio pudimos ver en las plantaciones donde el cacao está sembrado hasta la orilla del río, el rodillo de la palizada hizo picadillo la plantación. Donde había franjas de protección, la plantación se inundó, el agua bajó y ahí sigue la plantación. Entonces también demostrado nuevamente que es una práctica que vale la pena promover. Las franjas de protección en las orillas de los ríos no solamente ayudan a proteger la erosión de la orilla misma, a mantener fría el agua del río, sino que también ayudan como una barrera de protección contra las inundaciones repentinas, para que no afecten a las plantaciones, a las poblaciones, a las viviendas. Siguiente, por favor. En el tema de biodiversidad, bueno, estamos promoviendo sistemas agroforestales diversificados, no tan diversificados al azar como en los sistemas tradicionales, sino más con diseños agroforestales que optimizan la luz para el cacao. Si se fijan en la imagen, el cacao está en pequeños claros intensivos en medio de corredores agroforestales. Este sistema, en el caso de las laderas, ha ayudado a evitar deslizamientos porque los árboles altos anclan a la plantación con la roca profunda. Y bueno, también tienen otras ventajas, ¿no? Soberanía alimentaria, diversificar la producción, y si se maneja bien la sombra, no debería incidir excesivamente en el incremento de enfermedades fungosas. Entonces estamos promoviendo la diversificación. Y hay otra ventaja, se interrumpió la comunicación en las comunidades y las plantaciones diversificadas ayudaron a mitigar el impacto de la escasez de alimentos. Lo vimos también en la pandemia. En las zonas donde tenemos estas plantaciones diversificadas hubo un menor impacto de la escasez de alimentos. En zonas con monocultivos donde la gente compra todos sus alimentos, hubo un mayor impacto. Entonces también aporta la resiliencia del pequeño productor tener diversidad de cultivos que aporten a la alimentación familiar. Y bueno, eso es lo que le podemos compartir en nuestra experiencia y como hemos visto que solo en un fenómeno de una lluvia intensa, las prácticas que hemos promovido incidieron en el nivel de impacto que hubo en las plantaciones, incidieron en el bienestar de las familias que aplican las prácticas. Y bueno, como organización, abierto siempre a compartir este conocimiento práctico que ya, como les digo, lleva más de 10 años. Bueno, de hecho, desde las primeras parcelas demostrativas, llevamos 14 años trabajando, implementando estas prácticas. Por supuesto, en combinación con todo lo que recomendaba Cristian de Necacao, con el manejo fitosanitario y todo lo demás, ¿no? Estamos promoviendo una agroforestería tecnificada y diseñada. Y bueno, quisiera culminar porque espero que los productores que estén viendo esto, seguramente que quieren saber entonces qué hacemos. Entonces, algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Que estamos dando también a nuestros productores. Preparen un plan de evacuación para su familia, sus enseres y sus animales, si es que están en zona de riesgo. O sea, que estén listos, porque la lluvia de la otra vez no avisó. A algunos se les fue la casa y se quedaron con lo puesto. Por suerte no hubo fallecidos. Pero hay que estar listos para evacuar. Si es que la lluvia se pone dura, saber exactamente a dónde van a ir, dónde van a poner sus animalitos, dónde van a llevar sus enseres. Aprovisionarse de víveres, por lo menos para 3 meses. Que compren su arroz, que compren su azúcar, que compren lo que no puedan tener de su finca para aguantar 3 meses, sobre todo si están en zonas donde las vías ya está visto que se van a dañar, como nosotros, ¿sí? Aquí ya estamos comprando. Aquí nos vamos a quedar sin vías seguros si es que llueve duro. También siempre yo he dicho que el ciclo de estos fenómenos del Niño es un proceso de regeneración de la naturaleza. Entonces, si lo vemos como eso que tiene su parte de bendición, aprovechemos para sembrar, para reforestar, para diversificar, que todo crece más en los años del Niño. Si tienen franjas de protección en sus fincas junto a los ríos, nunca las toquen, eso es sagrado. Si no las tienen, hay que sembrarlas. Tal vez va a demorar 5 o 10 años en que sirvan de algo, pero hay que empezar ya. Así como decía Cristian, busquen apoyo, asesórense. Tenemos que diseñar sistemas más resilientes. Tenemos que mejorar la forma en que estamos haciendo las cosas para que no se repita que cada invierno y cada niño nos pasa lo mismo.
Y finalmente, que hagamos presión a las instituciones del gobierno, a los GATS, para que el trabajo de prevención sea de largo plazo, a pesar de que no es popular eso, ¿no? Porque tal vez son resultados que se ven en 10 años, o sea, más allá de un gobierno, más allá del periodo de una autoridad. Pero es importante que se haga esta prevención, porque si no, o sea, esto lo vemos todos los inviernos, y peor cuando son los niños, todos los años lo mismo, y no se ve que haya cambio. Entonces sí necesitamos que eso cambie, ¿no? Y necesitamos promover también estas prácticas más ampliamente para que los sistemas productivos sean más resilientes. Gracias. Muchísimas gracias, George, por tu presentación esta tarde. Creo que es muy oportuno también todos los comentarios que has podido compartir. Solo en honor al tiempo, porque estamos ya en la recta final del webinar, me gustaría realizar una consulta, George. Tú has comentado que muchas veces la información no llega oportunamente o a veces nunca al campo, a los productores y productoras. Desde tu experiencia, George, ¿cuál crees que sería esa sugerencia para que la información, espacios como estos, puedan ser difundidos de mejor manera y que puedan llegar a los productores y productoras? En el campo, la radio todavía se escucha mucho. Las radios locales son una buena herramienta para llegar a las zonas rurales. Y creo que también las visitas presenciales de funcionarios de los comités de operaciones de emergencia provinciales, que suelen tener, digamos, un nivel técnico más alto, es importante. O sea, deben recorrer el territorio. Y, y sí, la radio y las visitas presenciales es lo que mejor funciona en la ruralidad. Perfecto, muchas gracias, George. Una pregunta adicional que tenemos también aquí en el Zoom para que podamos irla respondiendo muy puntualmente. Dice, ¿qué problemas tendrían que afrontar los agricultores pequeños para cambiar a sistemas agroforestales, canales de venta directa, modelos de negocios sostenibles, etcétera? Muchas gracias. Bueno, creo que para poder entrar en esos modelos de negocios hay que empezar por asociarse. Eh, Porque para tener volúmenes exportables, los pequeños productores tienen que asociarse, ¿no? Entonces hay muchas asociaciones, ver qué asociaciones hay en los territorios donde están para poder entrar en estos esquemas, ¿no? Nosotros capitalizamos nuestros sistemas agroforestales en nuestro precio, o sea, las prácticas que promovemos le dan un precio mayor a nuestro producto. Entonces, como pequeño productor, si vas a entrar en ese modelo, es importante que te afilies a una organización que trabaja en esa ruta. Perfecto, muchísimas gracias, George. Con esta pregunta estamos llegando ya a la parte final de este cuarto webinar. Agradezco a todas las personas que también se han ido conectando a través de Zoom y también a través de nuestro Facebook Live en las redes sociales del PNUD. Un agradecimiento especial a todos los panelistas que nos acompañaron esta tarde, a Jorge Murillo, a Felipe Costa, Cristian Novoa, George Fletcher. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y compartir todos los conocimientos que ustedes tienen a lo largo de la experiencia. Nuevamente invitarles a todas las personas que nos están observando que puedan compartir esta información, que puedan revisar canales oficiales y que también nos preparemos a tiempo. Como decía Cristian, estamos todavía a tiempo de hacer algunas acciones, ¿no? No todo está perdido, entonces les invitamos a que puedan seguirse preparando y también estar pendiente de los canales oficiales de comunicación. Nos quedan todavía 2 webinars, así que les invitamos a todas las personas que también puedan irse sumando el día de mañana y pasado mañana a partir de las 4:30 de la tarde por este mismo espacio. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos y todas.